Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy leyendo el trabajo de fin de grado en criminología sobre delitos de odio contra el colectivo LGBT y sobre la homofobia, que fue realizado por Víctor Carazo Colón. Es la segunda lectura que vamos a hacer en el día de hoy, continuando por supuesto con la de ayer. Adelante con ella, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar escuchándola. Comenzamos, seguimos hablando de los tipos de homofobia que se refieren en el trabajo, y seguimos con la homofobia negacionista. La homofobia negacionista incluye la negativa de reconocer la existencia de la homosexualidad en una sociedad determinada, o la negación a reconocer la homosexualidad como posiblemente innata. Un ejemplo es la noción de homosexualidad como algo no africano, en la que la sexualidad entre personas del mismo sexo se presenta como un fenómeno problemático del Occidente, moralmente decadente, cuya introducción en África está corrompiendo los valores africanos sobre la sexualidad. La homofobia negacionista se puede ver en la oposición nacionalista a los derechos de los homosexuales por parte de algunos políticos y líderes de opinión africanos, que afirman estar resistiéndose a la imposición externa de una práctica que históricamente no existía ni existe en África. Sin embargo, la afirmación de que la homosexualidad no existe allí no se limita al contexto africano. Antes de los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014 en Rusia, el alcalde de Sochi, Anatoly Parkhomov, declaró que la homosexualidad no se aceptaba en el Cáucaso, donde viven. Afirmaba que este tipo de personas no existían en su ciudad. La homofobia negacionista también se aplica a situaciones en las que las actitudes negativas hacia la homosexualidad surgen del rechazo de una persona a sus propios deseos sexuales entre personas del mismo sexo, como es el caso de la homosexualidad latente y la homofobia internalizada. Herek señala que con la homosexualidad latente el individuo se niega a reconocer sus propios sentimientos homosexuales al expresar externamente desprecio hacia los hombres homosexuales y las lesbianas. En la homofobia internalizada, el individuo se niega a aceptar su orientación sexual a pesar de que se involucra en relaciones homosexuales y tiende a adoptar estilos de vida encubiertos, incluso en contextos donde la homosexualidad no es criminalizada o estigmatizada. Además, a menudo experimentan odio hacia sí mismos que pueden conducir incluso al suicidio. La homofobia negacionista podría conducir a manifestaciones que caen dentro de los otros matices de la homofobia. Por ejemplo, cuando un individuo con homosexualidad latente u homofobia internalizada reacciona violentamente hacia hombres homosexuales y lesbianas o se inflige daño a sí mismo, respectivamente. Tales acciones se clasificarían como homofobia radical, además de negacionista. La homofobia evitativa. Richmond y Ketnan describen como uno de los atributos de la homofobia un deseo abrumador para evitar el contacto físico / interacción con individuos homosexuales. La homofobia que toma esta expresión como principal característica puede denominarse homofobia de evitación o evitativa. El grado de evitación puede variar desde la aversión grosera hasta incluso llegar a discutir sobre el tema de la homosexualidad y la evitación. En el caso de este último, el individuo puede sostener la opinión de que los homosexuales deben existir y no deben ser encarcelados por su existencia, debe ser clandestina.
Bersani califica a tales individuos o sociedades como agentes que favorecen una atmósfera cercana, donde la homosexualidad es tolerante siempre y cuando no esté a su alrededor o cara al público. Las personas con homofobia evitativa se apresurarán a condenar cualquier expresión pública de afecto por parte de parejas homosexuales, como tomarse de la mano, calificando esto de exhibicionismo o alarde. El prejuicio aquí es que, si bien relegarían la homosexualidad a las sombras, celebrarían una muestra de afecto similar o más expresiva por parte de parejas heterosexuales, por ejemplo, abrazarse y besarse, calificándola como algo romántico. Por lo tanto, la homofobia de evitación, donde un individuo evita la interacción interpersonal con los homosexuales, sirve para sostener el ciclo de estereotipos, ya que prohíbe cualquier oportunidad para que tales ideas preconcebidas se sopesen y desacrediten a través de la experiencia y comprensión reales. La homofobia de evitación tiene repercusiones especialmente negativas para las personas homosexuales, cuando se manifiestan en enfermas y otros cuidadores en entornos hospitalarios, ya que pueden desembocar en una atención deficiente y el desarrollo de depresión para el paciente. Homofobia morbosa. La homofobia morbosa se relaciona con la percepción de la homosexualidad como una enfermedad o la percepción de los homosexuales como portadores de esta. Incluyen casos en los que la homosexualidad se enmarca como una enfermedad psicológica, un defecto biológico o una aflicción espiritual. La homosexualidad fue clasificada, por ejemplo, como una enfermedad mental en los Estados Unidos hasta 1973, cuando la Junta Directiva de la Asociación Americana de Psiquiatría votó para eliminarla de su manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. La conceptualización de la homosexualidad como un error genético de género inspira en muchas partes del mundo el establecimiento de clínicas y centros de rehabilitación que pretenden curar a las personas de la homosexualidad. La legislación que prohíbe dicha terapia para adolescentes homosexuales en California entró en vigor tan solo en enero del 2013, tras lo cual se hizo una prohibición similar en Nueva Jersey. Muchos otros estados en los Estados Unidos, sin embargo, todavía permiten las terapias de conversión para los homosexuales. El movimiento ex-gay, que consiste en lesbianas y hombres gays que profesan haber sido curados de la homosexualidad y que alientan a otros a buscar o aceptar la terapia correctiva, alimenta esta percepción de la homosexualidad como un defecto genético. La percepción de la homosexualidad como una aflicción espiritual, por ejemplo, la atribución de la homosexualidad en Camerún al ocultismo, es particularmente común en entornos donde la creencia en la existencia de la brujería y de los poderes demoníacos es fuerte. Muchas películas sobre la homosexualidad de la industria cinematográfica nigeriana representan la homosexualidad como una influencia demoníaca que puede ser corregida a través de la oración carismática y la liberación espiritual por un pastor cristiano. La homofobia morbosa también puede manifestarse a través de la asociación de la homosexualidad con el libertinaje y la caracterización de los homosexuales como portadores del SIDA. Tal conceptualización prevaleció en los Estados Unidos en la década de 1980, cuando el sarcoma de Kaposi se denominó cáncer de gays y el VIH se atribuyó estereotípicamente al estilo de vida de las personas gays, estereotipado como un estilo de vida promiscuo. Homofobia tibia. En el concepto de homofobia tibia
la sociedad o el individuo no está en contra de la práctica de la homosexualidad, sino que está en contra de extender a las personas homosexuales los derechos que tradicionalmente se han asociado con la heterosexualidad, como los derechos al matrimonio y a la adopción. También se aplica a los casos en que incluso cuando el matrimonio homosexual es legal, los derechos matrimoniales asociados, como los beneficios conyugales y la custodia de los hijos, no se aplican a las minorías sexuales. Por lo tanto, la homofobia tibia puede denominarse también homofobia de derechos con límites, ya que permite a los homosexuales tener derechos, pero solo hasta cierto límite. El alcance de los derechos permitidos puede variar de un contexto a otro, dependiendo de lo que en su generosidad el individuo o la sociedad heteronormativa se sienta cómodo de permitir en ese momento. Los activistas homosexuales critican como discriminación tibia el hecho de que la unión entre personas del mismo sexo en países como Alemania y la República Checa se limite a la unión civil registrada. Además, fue solo en el 2013 cuando el Parlamento francés, en medio de revueltas masivas por el matrimonio anti-gay, votó a favor de extender los derechos del matrimonio a las parejas del mismo sexo, poniendo fin a la posición de doble rasero sobre el matrimonio. Del mismo modo, más de una docena de estados en los Estados Unidos de América prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta el 2015, cuando la Corte Suprema aprobó un fallo histórico para que los matrimonios entre personas del mismo sexo fuera reconocido en todo el país. Homofobia velada. Como su nombre indica, la homofobia velada se relaciona con formas disfrazadas de prejuicio hacia los hombres homosexuales y las lesbianas. La homofobia bajo esta categoría es a menudo sutil y podría pasar desapercibida, ya que se envuelve bajo algún tipo de excusa o justificación. El velo, que puede ser desde algo endeble hasta una excusa más elaborada. Este tipo de homofobia se exhibe más en contextos donde existen leyes contra la discriminación y donde las manifestaciones de homofobia están mal vistas. En consecuencia, las personas o instituciones son discretas en sus prejuicios hacia los homosexuales. En el lugar de trabajo, la homofobia velada puede manifestarse como la no recomendación de una persona altamente calificado y experimentado para un acceso, a pesar de que el desempeño de la persona cumple claramente con los criterios para otorgar una promoción. La homofobia velada también se puede observar en situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tratan con desinterés y despreocupación las investigaciones sobre homicidios que involucran a víctimas homosexuales o presuntas víctimas homosexuales. Davis discute el caso de los asesinatos de pandillas homosexuales, una serie de asesinatos de homosexuales a finales de 1980 y principios de la década de 1990 en Bondi, Sydney, que en gran medida fueron manejados y descuidados por los investigadores de la policía durante más de una década. Señala que, dada la presunta sexualidad de las víctimas, la policía no consideró la pérdida de vidas como digna de duelo, ni consideró la investigación de los crímenes como una prioridad para los recursos policiales. En este caso, otros temas considerados como más importantes fueron la excusa o el denominado velo para la indiferencia hacia los crímenes de odio. El prejuicio en la homofobia velada a veces se manifiesta como ideas preconcebidas a las que los individuos continúan aferrándose incluso cuando las leyes contemporáneas han invalidado tales suposiciones. Hunter, por ejemplo, discute una situación en Canadá donde la paternidad en algunos entornos sociales y particularmente
los proveedores de atención médica a menudo se asocian automáticamente con la heterosexualidad, a pesar del reconocimiento legal del país del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta suposición heteronormativa pone a los padres gays y madres lesbianas en una posición perpetua de ser invisibles con un contexto, pone a los padres gays y madres lesbianas en una posición perpetua y frustrante de la necesidad de aclarar que no son heterosexuales, dejándolos con la sensación de ser invisibles en un contexto donde su derecho legal a ser padres no está en cuestión. En la homofobia velada, si bien la institución o el individuo que exhibe un doble estándar puede ser consciente de su sesgo, no lo ven como problemático, sino como la forma en que las cosas son o deberían ser. Además, pueden refugiarse fácilmente en la afirmación de que sus acciones fueron inocentes y aquellos que se sientan agraviados le han dado demasiada importancia a su palabra. Tal es la naturaleza del velo. Homofobia internalizada, factores de riesgo y protección. Si bien ya se ha mencionado en el apartado anterior este concepto, la homofobia interiorizada es el tipo de homofobia que más afecta a las personas del colectivo LGBT y que por tanto con la que más se puede y se debe trabajar. Por este motivo se le dedicará un apartado específico. Este tipo de homofobia representa la forma de estrés más próxima a la continua exposición al estrés generado por el entorno social hacia el propio individuo. A pesar de que en la sociedad no se presenten acontecimientos especialmente negativos hacia el colectivo LGBT, o incluso si la persona intenta no mostrar su pertenencia a esta minoría, puede verse gravemente perjudicada por dirigir los valores negativos que la sociedad ha perpetuado en el tiempo hacia uno mismo. Existe una gran cantidad de estudios que han demostrado que la homofobia interiorizada guarda una estrecha relación con problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y la baja autoestima presentes en ciertas personas del colectivo LGBT. Esto puede derivar incluso en sentimientos de vergüenza, culpa y además dificultades a nivel emocional. Diversas investigaciones estudian la relación de la homofobia interiorizada con la disminución de la salud mental y el suicidio. Igartua llegaron a la conclusión de que este tipo de homofobia no estaba directamente relacionada con el suicidio, pero sí guardaba una relación indirecta a través de los síntomas depresivos que la caracterizan. McLaren llevó a cabo una investigación relativa a las relaciones entre la homofobia internalizada y los síntomas depresivos y las ideas suicidas, que concluyó afirmando que estos síntomas depresivos actuaban como medio entre homofobia internalizada y los pensamientos suicidas, recalcando la importancia de reducir estos síntomas a través de intervenciones psicológicas, intentando acabar con esta homofobia. En lo relativo a la salud física, Link, Durson y Johnson llevaron a cabo una revisión de 20 estudios que indicaban que el estrés al que las minorías sexuales se encuentran sometidas puede estar relacionado en gran medida con diferentes problemas de salud física, entre los que destacan una peor salud general, peores capacidades funcionales, diversas afecciones crónicas y tasas elevadas de patologías específicas como el asma, migraña, enfermedades coronarias y ciertos tipos de cáncer. Es de gran importancia trabajar en este tipo de homofobia que afecta a las personas del colectivo LGBT por las graves consecuencias médicas, tanto físicas como mentales, que ésta acarrea. Es por esto
por lo que debemos conocer qué factores se encuentran detrás de esta, detectar factores de riesgo y buscar factores de protección para la misma. A través de la búsqueda y análisis de diferentes estudios llevados a cabo sobre la homofobia internalizada, podemos destacar una serie de factores de riesgo y de protección que se desglosarán a continuación. Factores de riesgo. Variables demográficas. Diversos estudios muestran diferencias respecto a la homofobia interiorizada según el género, la etnia e incluso la orientación sexual del individuo. En los 3 de los estudios analizados se muestran diferencias de género, puntuando los hombres más alto en cuanto a este tipo de homofobia. En el estudio llevado a cabo por Baumeister sobre una muestra de 350 jóvenes pertenecientes al colectivo LGBT, los hombres obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres en la escala de homofobia interiorizada, en 12 de los ítems de esta. En el estudio de Day empleó 10 ítems de la subescala Need for Acceptable Identified Disorder, elaboradas por Mon y Fatse y Moore y Kendra, con los cuales llegaron a la conclusión de que los hombres valoraban de una forma más negativa su orientación sexual en comparación con las mujeres. Este tipo de resultado fue encontrado por Walker y Longmire mediante el uso de internacionalización, homosexualidad y mención. En cuanto al género, la masculinidad se ha señalado también como uno de los factores de riesgo en varios estudios, como el de Quinn, que empleó una muestra de 427 hombres afroamericanos y concluyó con que la autopercepción de una mayor masculinidad estaba relacionada con altos niveles de homofobia interiorizada. Sin embargo, el resultado podría deberse también a que los hombres afroamericanos han sido educados por su entorno para inhibir todo tipo de comportamientos no heterosexuales. Contrario a esto, podemos ver que el estudio llevado a cabo por Everett, la masculinidad en mujeres negras y latinas se asocia negativamente con la homofobia interiorizada. Según el estudio de Moore, las mujeres negras que presentaban un comportamiento más estereotípicamente femenino tardaban más tiempo en revelar su identidad sexual y presentaban más dificultades a la hora de identificar su identidad lésbica que las mujeres que presentaban comportamientos clasificados como masculinos. En varios de los estudios se ha observado que las personas de etnia negra y latina presentaban puntuaciones más elevadas en cuanto a la homofobia interiorizada, pero en el estudio llevado a cabo por Barnes y Meyer se observa que esta relación solo es significativa en cuanto a las personas de etnia latina. En este estudio también se plantea la hipótesis de que esta puntuación más elevada por parte de las personas negras y latinas puede deberse a que suelen estar influidas en mayor medida por una religión no inclusiva con esta minoría sexual y que rechaza todo tipo de relaciones no heteronormativas. Respecto a la orientación sexual, se encontraron 2 estudios que hallaron diferencias en cuanto a la homofobia interiorizada según la orientación sexual del individuo. Encontraron en su estudio llevado a cabo con 427 hombres afroamericanos que mantenían relaciones sexuales con otros hombres que los que se identificaban como bisexuales o heterosexuales presentaron una puntuación mayor en homofobia interiorizada que los que se identificaban como homosexuales. Señalan que esta diferencia puede deberse a que presienten que identificarse como bisexual es menos estigmatizante que identificarse como homosexual, por lo que los hombres que han interiorizado
actitudes negativas derivadas de la sociedad respecto a su sexualidad pueden sentirse más cómodos al identificarse como bisexuales o heterosexuales. El estudio realizado por Walker reveló que los hombres bisexuales presentan más homofobias interiorizadas que los hombres gays y las mujeres del colectivo LGBT. Esto puede deberse a que la sociedad incita a descartarse a la hora de escoger pareja por un hombre o por una mujer y ve como algo extraño el poder elegir entre ambos. Siguiendo esta línea, el estudio que se mencionó anteriormente halló que los hombres del colectivo que habían estado en una relación heterosexual puntúan más alto respecto a la homofobia interiorizada. Variables psicológicas. Varios de los estudios revisados han analizado la posible relación entre variables psicológicas y la homofobia interiorizada. En el estudio de Big Bang, que se realizó sobre una muestra de 400 hombres afroamericanos, se observó que los hombres que puntuaban alto en cuanto a la escala de Gender Role Conflict Scale también tenían mayor homofobia internalizada. Esto nos puede indicar que el conflicto interno con los estereotipos de género y la necesidad del individuo de cumplirlos está relacionado con la homofobia internalizada. Dos de los estudios que se revisaron presentaron la confusión respecto a la identidad u orientación sexual como uno de los factores de riesgo de la homofobia interiorizada. El estudio llevado a cabo por Stafford encontró en una muestra de 196 hombres de nacionalidad sudafricana que una gran confusión respecto a la orientación sexual propia se encuentra positivamente relacionada con los niveles de homofobia interiorizada. Smarsky hallaron el mismo resultado en una muestra compuesta de 157 mujeres lesbianas. En este caso, la confusión sobre la orientación sexual contribuye en gran medida a la predicción de niveles elevados de homofobia interiorizada. Otro de los estudios revisados exploró la posible relación entre el neuroticismo y la homofobia interiorizada. Para poder medir el grado de neuroticismo, emplearon la subescala de reacciones al estrés del cuestionario multidimensional de personalidad, y para medir el nivel de homofobia interiorizada utilizaron una versión del inventario de actitudes homosexuales. Descubrieron de esta manera que el neuroticismo aumentaba la homofobia interiorizada. Esto, según los investigadores, puede deberse a que las personas que forman parte de una minoría sexual con un alto grado de neuroticismo pueden tener mayor dificultad para expresar sentimientos de culpa al experimentar la estigmatización asociada a su orientación sexual, traduciéndose esto en homofobia interiorizada. El estudio llevado a cabo por Sherry demostró que la vergüenza y la culpa estaban relacionadas entre sí y además con la homofobia interiorizada, correlacionando en mayor medida la vergüenza que la culpa con la homofobia interiorizada. En otro de los estudios de la revisión se medía el sentimiento de avergonzarse de sí mismos en una muestra de 484 personas LGTB, empleando Experience of Shame Scale y la homofobia interiorizada mediante 7 ítems de la Internacional Homofobia Scala. Se llegó a la conclusión de que este sentimiento predice la homofobia interiorizada. Un apego inseguro en la etapa de adultez también fue señalado como un factor de riesgo para la misma, según el mismo estudio que se ha mencionado antes de Sherry. En cuanto a creencias, se han llevado a cabo algunos estudios como el de Quinn, que apuntaron que la creencia en teorías conspiranoicas relacionadas con el SIDA, como el VIH, fue creado intencionadamente y está relacionado con la homofobia interiorizada. Religiosidad.
En una gran cantidad de estudios se relaciona la religiosidad con la homofobia. 5 de los que han sido revisados en este trabajo han estudiado en concreto el papel de la religiosidad en el desarrollo de la homofobia interiorizada. Barnes y Meyer hicieron su estudio en una muestra de 396 personas LGB de la ciudad de Nueva York y hallaron que los participantes que se relacionaban en entornos religiosos no inclusivos padecían una homofobia interiorizada mucho mayor que la que los que se relacionaban en un entorno religioso inclusivo y que los que no tenían ningún tipo de relación con la religión. Esto se debe a la cantidad de mensajes de odio y hostilidad que los entornos religiosos no inclusivos esparcen hacia las personas no heteronormativas. El estudio desarrollado por Kranovic en una muestra de 358 personas pertenecientes al colectivo LGBT y 267 personas heterosexuales cisgénero demostró que la afiliación religiosa y el sentido de pertenencia a una comunidad religiosa están estrechamente relacionados con la homofobia interiorizada a través del empleo de la escala internacional de homofobia. Encontraron también que altos niveles de sentimientos religiosos se asociaban con una mayor homofobia internalizada en una muestra de 427 hombres de ascendencia afroamericana. Rin llevó a cabo un estudio con 33 jóvenes religiosos pertenecientes al colectivo LGBT en San Francisco, en el que a través de cuestionarios creados específicamente para esta investigación comprobó que las creencias en el carácter inmoral de la homosexualidad y además mensajes homófobos procedentes de asociaciones religiosas infantiles y adolescentes son un factor de riesgo para la homofobia internalizada. Rowan y Malcolm hallaron también a través de la escala de homofobia internacional que la religiosidad se encuentra estrechamente relacionada con la homofobia interiorizada. En conclusión, la religiosidad y demás factores relacionados con esta, como el entorno y los mensajes que se difunden en contra de las minorías sexuales, predicen la aparición de homofobia interiorizada en personas religiosas, especialmente en los individuos que asisten a espacios religiosos no inclusivos, dando lugar a un conflicto entre su orientación sexual y sus creencias y las de su entorno más cercano. Vivencias homófobas. 4 de los estudios que se han incluido en la revisión han manifestado la existencia de una relación entre la vivencia de circunstancias de discriminación homófoba y el desarrollo de la homofobia interiorizada. En el estudio realizado por Bruce, se encontró que haber experimentado estigmatizaciones respecto a la orientación sexual está positivamente relacionado con el desarrollo de homofobia interiorizada. Lau y Stoffer llevaron a cabo un estudio con 792 participantes en Hong Kong y descubrieron que las experiencias de discriminación homófoba se encuentran asociadas de forma significativa a una mayor presencia de homofobia internalizada, contribuyendo estas experiencias a la homofobia. Paquet y Sanford hallaron en sus respectivos estudios que no solo estas experiencias predicen una mayor homofobia internalizada, sino que observaron también que ésta hace de mediadora entre las experiencias de victimización y los problemas de salud mental. Se descubrió que la victimización acarrea un incremento de la homofobia interiorizada y esta, a su vez, está relacionada con mayor cantidad de problemas de salud mental, como la ansiedad, el estrés y la depresión. Disculpad. Otro de los factores de riesgo señalado en el estudio de Rowan y Malcolm es la percepción de un entorno represivo. Esta percepción fue medida en una escala diseñada específicamente para el estudio. En una muestra compuesta por 86 hombres homosexuales en Sydney.
Se concluyó que la percepción de un entorno represivo estaba estrechamente relacionada con la homofobia interiorizada. Esto concuerda con la teoría propuesta de la asociación entre la valoración negativa social y familiar de la homosexualidad y la repercusión que tiene sobre la valoración negativa del individuo acerca de sí mismo, presentada por Coleman y por Clough en sus respectivos estudios. Este resultado va en consonancia con la teoría que se sostiene la asociación entre la valoración negativa social y familiar de la homosexualidad y la valoración negativa del individuo sobre sí mismo. Machismo y valores tradicionales. En el estudio realizado por Day se analizó una muestra de 1.075 personas pertenecientes al colectivo LGTB de China, la relación entre los valores tradicionales de la cultura china, como la presión de continuar con el linaje familiar a través del matrimonio heteronormativo y la homofobia interiorizada. El resultado obtenido concluyó en que los valores tradicionales se relacionan positivamente con la homofobia interiorizada en ambos géneros, hombres y mujeres, y que la convivencia con los progenitores con estos valores inculcados predice una mayor homofobia en los hombres. Por otro lado, Estrada llevó a cabo un estudio sobre la relación entre el machismo y la homofobia interiorizada con una muestra de 152 hombres de ascendencia mexicoamericana homosexuales. Hallaron que los hombres con una ideología machista obtuvieron un mayor nivel de homofobia interiorizada. En entornos saturados de ideologías machistas es más sencillo que los hombres internalicen mensajes despectivos sobre la homosexualidad, resultando en grandes niveles de homofobia interiorizada. Factores de protección en revelación de la orientación sexual. 3 de los estudios revisados en este apartado estudiaron la importancia de la revelación de la orientación sexual a los demás. Para esto midieron el grado de apertura hacia los demás respecto a la orientación sexual mediante el empleo de escalas elaboradas para los respectivos estudios. De este modo hallaron que la revelación de la orientación o identidad sexual tenía especial relevancia respecto a la homofobia, puesto que ésta actuaba como factor protector respecto al desarrollo de la homofobia interiorizada. Las personas que estaban fuera del armario por completo en todos sus entornos y círculos sociales presentaban un porcentaje mucho menor de homofobia interiorizada que las personas que aún no se habían atrevido a revelar su identidad. Conectividad y sentido de pertenencia a la comunidad LGBT. La relación entre la comunidad LGBT y la homofobia interiorizada fue estudiada por 5 de los estudios incluidos en la revisión. En los estudios de Frost y Meyer y Silo se encontraron una relación que asociaba a la comunidad LGBT con un menor grado de homofobia interiorizada. El estudio, llevado a cabo por Silo, también estudió el papel del colectivo LGBT y tiene como medidor entre la homofobia interiorizada y la victimización y angustia psicológica, encontrándose en menor medida cuando existe un sentimiento fuerte de pertenencia al colectivo. Por otro lado, en los estudios de Kirk y Smatsky se halló que las personas pertenecientes a una minoría sexual que no se sienten parte del colectivo LGBT presentan puntuaciones mayores respecto a la homofobia interiorizada que las personas que sí se sienten parte de este, por lo cual podemos inferir que el sentimiento de pertenencia al colectivo predice un menor grado de homofobia interiorizada. Por otra parte, Kim y Szymanski hallaron que las personas pertenecientes a una minoría sexual
que no pertenecían a un grupo o comunidad, en el estudio de King se encontró que estar informados acerca de la comunidad LGBT, así como tener culturas y referentes de la comunidad gay, se asociaba con un menor índice de homofobia interiorizada. Por lo tanto, podemos decir que el sentimiento de pertenencia y conexión hacia la comunidad LGBT mediante los grupos de amigos o asociaciones tienen una relación negativa respecto a la aparición de homofobia interiorizada. Este sentimiento de pertenencia pudo inculcar una mayor confianza y mejor autopercepción, como se da a la hora de sufrir discriminación si se percibe apoyo social. Es por esto por lo que desde la neurocriminología positiva es muy importante promover la existencia y acción de estos colectivos para que las personas que forman parte de una minoría sexual puedan sentirse cómodos con su entorno y puedan tener una mejor imagen de sí mismos, afianzando su seguridad con el apoyo del colectivo y evitando así la aparición de la homofobia interiorizada. Apoyo social. El apoyo social fue estudiado en relación con la homofobia interiorizada en 5 estudios de los que fueron analizados. De esta manera se pudo observar que el apoyo social se relaciona de forma inversa con la homofobia interiorizada. Es decir, a mayor grado de apoyo social, tanto por parte de la familia y de las amistades como por el apoyo social percibido por parte de la sociedad en general, menor homofobia interiorizada. Las personas pertenecientes a una minoría que perciben que en el medio social hay recursos a su alcance, como servicios destinados a la salud mental y recursos de autoayuda, manifiestan una menor interiorización del estigma y rechazo hacia la no heteronormativa. La falta de este tipo de apoyo podría provocar un aumento de ansiedad y, por lo tanto, un incremento de somatización de estos sentimientos negativos. Es por esto por lo que es muy importante que la sociedad apoye de forma fehaciente a todos sus individuos y en especial a aquellos pertenecientes a una minoría discriminada, para que se sientan seguros y respaldados por el sistema, tanto social como institucionalmente, a través de todo el apoyo que puedan necesitar. Psicología clínica de la homofobia, causas, consecuencias y prevención. Causas. Tras haber descrito los diferentes tipos de homofobia, así como sus manifestaciones y posibles variables, es necesario hallar una explicación psicológica a este fenómeno a través de las diferentes teorías que se estudian. Un buen enfoque teórico es la perspectiva del aprendizaje social de Bandura, por el cual se concibe la homofobia como el resultado de la convergencia de una serie de agentes sociales como la familia, los medios de comunicación o las instituciones que intervienen en el proceso de aprendizaje y socialización del individuo a través del refuerzo y transmisión de ciertos valores. Otro enfoque sería la teoría sociocognitiva, la cual pone de manifiesto que los mecanismos mediadores en el procesamiento de la información pueden originar una percepción estereotípica de los colectivos, aumentando la percepción de un grupo como iguales, los heterosexuales, y otro como diferentes, los homosexuales, favoreciendo de este modo un pensamiento polarizado respecto a la identidad sexual. También hay una serie de teorías sociales que intentan explicar la homofobia desde este punto de vista. En primer lugar, la teoría de la identidad social, de la identidad sociales, plantea el pensamiento de que la categorización en diferentes grupos hace que las diferencias entre individuos se acentúen aún más, siendo fruto de ellos una proliferación de prejuicios negativos hacia
hacia otro grupo y el favoritismo hacia el nuestro. De este modo se justifica la agresión hacia el grupo externo, refugiándose en la superioridad y diferenciación del interno, creando una separación ellos, nosotros, de este modo. Otra de las teorías sociales, la de la dominancia social, postula que hay una jerarquía que establece la dominancia entre los grupos que componen la sociedad en la que vivimos. Esta teoría representa a la población heterosexual como jerárquicamente superior y dominante, por lo que goza de más privilegios que el resto, justificando así la homofobia a través de esta desigualdad. También hay una serie de teorías basadas en estudios modernos acerca de las ideologías de los individuos. Estas indican que las personas que presentan actitudes más conservadoras respecto a los roles tradicionales de género, a sus ideales políticos y en cuanto al culto religioso, muestra una mayor cantidad de actitudes hacia la homosexualidad. Otros estudios de este tipo explican que la homofobia está estrechamente relacionada con los modelos de atribución, es decir, con la autopercepción que el individuo tiene en relación con su homosexualidad. En cuanto a este tipo de modelos, Garrido y Morales señalan que los hombres heterosexuales suelen presentar un nivel más elevado de homofobia respecto a los hombres homosexuales, sobre todo puesto que se construyen su identidad de género de forma opuesta, la identidad femenina, constituyendo de esta forma la homofobia una herramienta más del control del patriarcado y de la heteronormatividad masculina tradicional. Consecuencias. La homofobia presenta grandes consecuencias para las personas homosexuales en una gran cantidad de ámbitos de su vida. Garrido y Morales hablan en sus investigaciones de que a nivel personal las personas del colectivo LGBT tienen un riesgo mayor a la hora de padecer problemas relacionados con la salud mental. Uno de estos problemas es definido como la integración de las actividades homófobas procedentes de las sociedades en las personas no heteronormativas. Como ya hemos visto antes, la homofobia interiorizada conlleva actitudes de negatividad y rechazo hacia la propia orientación sexual y otras personas homosexuales. Estas actitudes generan un conflicto entre lo que la sociedad impone que la persona debería ser y lo que es en realidad, desencadenando así sentimientos de negación y represión, las cuales tienen un gran impacto negativo a nivel psicológico, manifestándose en situaciones de ansiedad, malestar o aislamiento social, debido a la baja autoestima y el negativo autoconcepto que se genera sobre uno mismo. En lo que al ámbito social se refiere, las personas del colectivo LGBT son víctimas de un gran número de prejuicios homófobos que desencadenan en actos discriminatorios. Entre estos actos violentos, los más evidentes son las agresiones físicas y verbales e incluso los crímenes de odio, los cuales tienen como agravante la falta de presencia de organizaciones e instituciones que atienden este tipo de casos. A nivel escolar, las personas homosexuales sufren comportamientos homófobos, como el bullying homófobo. Estas conductas de bullying se caracterizan por las manifestaciones de las intenciones de hacer daño físico o psicológico a una víctima reiteradamente por su orientación sexual, tanto si es homosexual realmente o solo lo es percibida como tal. Dentro de esta dinámica de bullying homófobo existe un miedo a la transferencia del estigma, es decir, hay un miedo por parte del posible defensor de la víctima a la que etiqueta de homosexual pase a este mismo, por lo que dificulta que otros compañeros salgan en defensa de la víctima.
Otro de los factores es que a veces resulta muy difícil para la víctima encontrar personas con las que aliarse en estos entornos de estudiantes heterosexuales. La consecuencia de este tipo de bullying son varias. En cuanto al contexto educativo, el rendimiento del alumno disminuye y el aumento escolar aumenta y se presenta como probable en más ocasiones. A nivel psicológico, se presenta sintomatología depresiva, ansiedad, autoestima baja, deseos de cambiar de su propia sexualidad, desvalorización de la imagen de uno mismo, desarrollo de homofobia interiorizada. Además, hay que tener en cuenta que la homofobia no solo tiene consecuencias para las personas que la sufren, sino también las tiene la persona que la produce. Se ha comprobado que las personas homófobas presentan impedimentos en el desarrollo de vínculos interpersonales con personas del mismo género y una inhibición de la capacidad para admirar la diversidad y sus ventajas, además de una disminución de la capacidad expresiva y creatividad por su limitada concepción de los estereotipos y roles de género. Promoción de la salud mental para prevenir la homofobia. Desde la perspectiva de la neurocriminología positiva, es muy importante abordar los diferentes modelos de promoción de la salud mental y prevención de este fenómeno, para poder así encontrar estrategias que permiten la recuperación y el desarrollo personal positivo. En cuanto a la reducción de los prejuicios que existen alrededor de la homosexualidad, existen estrategias de gran utilidad. Entre estas se encuentran las de corte terapéutico, basadas en el reconocimiento de las diferentes ideas irracionales y contradicciones en el individuo homófobo, los enfoques intergrupales basados en el conocimiento y la relación con otros grupos de personas diferentes, parte del colectivo LGBT para promover la diversidad y su aceptación. También hay estrategias relacionadas con el trabajo sobre la hipocresía y la asociación de la homofobia con sentimientos negativos. Y en último lugar, existen técnicas de cariz educativo, cuya función es la ampliación del registro cognitivo y conductual de los individuos, alejándolos de este modo de actitudes y pensamientos extremos. En el lugar más adecuado para llevar a cabo este tipo de programa de promoción de la diversidad y prevención de la discriminación homófoba es el contexto educativo, además de la aplicación de los programas con el bullying homófobo. De este modo, es posible implantar estrategias basadas en la educación que promuevan la tolerancia y apoyen en programas de educación afectiva y sexual en los que se reconozcan las diferentes formas de diversidad sexual y se fomente la empatía para con las personas homosexuales. Todo esto con el objetivo de expandir la cultura de la aceptación y de la diversidad a toda la sociedad. Respecto al bullying homófobo, Ruiz propone 3 estrategias diferentes para lidiar con él. En primer lugar, la inclusión de la diversidad sexual en todos los reglamentos y los diferentes planes de convivencia, equiparando el bullying homófobo con otras situaciones que revisten la misma gravedad, como el racismo. En segundo lugar, la aplicación del programa de entrenamiento anti-bullying para el personal educativo, con dinámicas que prueben la capacidad de los docentes a la hora de enfrentarse a una situación de discriminación real. Por último, la puesta en práctica de programas de educación sexual que abarquen temas como la sexualidad y la identidad de género, la diversidad sexual, los diferentes roles sexuales, el desarrollo evolutivo y la anatomía sexual, la multiculturalidad y las estrategias de educación sexual integral. A la hora de aplicar estos programas, especialmente al tratar con adolescentes, es importante recurrir a dinámicas colectivas, proyección y análisis de vídeos, cómics, series, videojuegos y otros materiales
que puedan llamar la atención del grupo a tratar. Deben ser contenidos actuales para que los jóvenes puedan sentirse identificados con los personajes con mayor facilidad. También es muy importante que las personas del colectivo que aparezcan en estos materiales no lo hagan como víctimas o versiones estereotípicas de su identidad de género o sexual, sino todo lo contrario. Deben ser materiales que normalicen este colectivo y que aparezcan experimentando las diversas acciones que el resto y enfrentando las mismas dificultades que estos. El objetivo de estos talleres y programas es trabajar con los prejuicios que favorecen las agresiones o la exclusión homófoba, yendo a la raíz del problema directamente, generando concienciación sobre este en las personas a las que va dirigido. González y Carrasco proponen algunos programas diseñados para la implementación de las escuelas. El primero de ellos se llama PATS y pretende promover diferentes competencias a nivel emocional y social, incluyendo entre estas el manejo de la ira, la autorregulación emocional y la resolución de problemas sociales. El segundo de estos programas se llama SPS y consiste en un entrenamiento al respecto de habilidades afectivas, conductuales y cognitivas, con especial enfoque en el manejo del estrés y la toma de decisiones, poniendo énfasis en la aceptación de los demás, el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas y el control de impulsos y conductas agresivas. Las políticas y las leyes cumplen un papel fundamental en la normalización de la vida de las personas pertenecientes al colectivo LGBT. Desde las instituciones gubernamentales se debe promover la igualdad de derechos para los individuos homosexuales, divulgar información positiva para la autoestima de estas personas, promover la eficacia de las denuncias por las vulneraciones de sus derechos humanos y capacitar profesionalmente a los representantes a nivel social y gubernamental del movimiento LGBT. También los medios de comunicación deben integrar las políticas y normas sociales que promuevan la igualdad de derechos aceptando la diversidad sexual y promoviendo la empatía hacia las personas del colectivo. Esto debe hacerse con el fin de representar la realidad actual sin invisibilizar ni agredir a ningún integrante de esta sociedad. Para combatir y acabar con la homofobia se requiere un gran cambio respecto al patrón cultural establecido, que concibe la heteronormatividad como la única forma de vivir la sexualidad. Se debe reconocer también la homosexualidad como otra opción igual de válida para esto, para contrarrestar los efectos negativos que conlleva continuar invisibilizando este problema al no tomar acciones al respecto. Y me vais a permitir que lo dejemos aquí y mañana continuaremos con el tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.